Bienvenidos. Somos estudiantes de la prestigiosa Universidad César Vallejo. Actualmente nos encontramos cursando en el primer ciclo de nuestras diferentes carreras de Ingeniería Industrial, Administración, Ingeniería Civil. Nuestro proyecto de emprendimiento de difusión cultural es acerca de la obra El Tuxteno. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, César Vallejo. ¿Qué piensa César Vallejo acerca de la inversión extranjera y el apoyo por parte de la anarquía peruana? En este documental vamos a difundir la obra El Tuxteno, que fue publicada en el año 1931. Sabemos la historia de nuestro poeta y escritor peruano, uno de los más grandes bates de la literatura universal y expresión poética del Perú, Abraham Vallejo Mendoza. ¿Alguna vez se han preguntado o han reflexionado qué piensa César Vallejo acerca de los conflictos sociales en nuestro país? Pues prepárate y siéntate, porque a continuación resolveremos todas tus dudas. Santiago de Chuco es un distrito ubicado en la Sierra Libarteña, el cual fue el origen del más vasto y significativo poeta peruano César Abraham Vallejo Mendoza, donde su biografía nos indica que nació un 16 de marzo de 1892 en esta hermosa ciudad libarteña. A continuación, unos pasajes de la vida de Vallejo. Su familia fue muy numerosa. Él fue el menor de 12 hijos. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre el cual fue reconocido por su capacidad de resolver diversos conflictos que se ocasionaban en su ciudad. Su madre, doña María de los Santos Gurrionero, fue una mujer que se dedicaba exclusivamente a las tareas del hogar, cuidaba a sus hijos y más que todo la familia de Vallejo, su característica principal era que eran muy tradicionalistas. César Vallejo inicia su educación en su tierra natal, Santiago de Chuco, en el centro escolar número 127. Luego se trasladó a Huamachuco para continuar con su educación secundaria en el Colegio San Nicolás en el año 1909. César Vallejo realizó sus estudios universitarios en la ciudad norteña de Trujillo, interesándose por la Facultad de Filosofía y Letras. Se matriculó en la Universidad Nacional de Trujillo, donde por situaciones económicas decidió abandonar sus estudios. En 1913 retoma sus actividades universitarias, logrando graduarse en 1915 de bachiller con la tesis El romanticismo en la poesía castellana. Trujillo se convierte en parte de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores. Ya con el paso del tiempo llega a conformar el Grupo Norte. Pero ¿cuál es el motivo por el que César Vallejo escribió la novela El Tuxteno? A continuación, otra de las facetas de Vallejo fue que él trabajó en una mina. César Vallejo, durante su vida universitaria, se matriculó en la Universidad de Trujillo, pero por motivos económicos tuvo que dejarlo. Entonces regresó a su ciudad natal, a su pueblo, a Huamachuco, que está en el departamento de La Libertad. Durante el trayecto conoce a unos mineros de la mina Quirubilca, donde ellos le comentan, le cuentan cómo se vive ahí, todas las penurias que pasan.
Entonces él decide trabajar en dicha mina y lo aceptan como un trabajador administrativo. En esa época César Vallejo tenía 20 años. Sin embargo, él por defender a los mineros y aconsejarlos y todo, no duró mucho su permanencia en dicha mina, ¿no? O sea, no como él lo hubiera querido. ¿Cuál es el tema principal al que hace referencia la novela del tungsteno? Los recursos relatados en la novela ocurren en la década de 1910. Expresa una identidad colonizada y ultrajada a manos de la civilización capitalista. El tungsteno podría aparecer como la reelaboración moderna de un Bartolomé de las Casas en el siglo XX, quien denuncia las atrocidades que sufren los indígenas a manos de la explotación minera. Hipótesis aceptable si se considera que, en comparación con el siglo XVI, el escenario que representa Vallejo guarda similitudes estructurales. El tungsteno es una obra de denuncia contra los peligros de la introducción imperialista en el Perú, realizada por intermedio de las grandes transnacionales mineras, las cuales son apoyadas por la oligarquía social, así como por otros oportunistas cuyo único interés es el mayor lucro posible. El escenario ocurre en Quivilca, Cusco. La empresa norteamericana Mining Society se instala para extraer el tungsteno, un mineral ambicionado por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, quienes lo utilizaban en la fabricación de los armamentos. El tungsteno es una novela social escrita por el escritor peruano César Vallejo. Se publicó por primera vez en Madrid en el año 1931 en el editorial Zenit, colección La Novela Provincial. Fue después incluida en la recopilación César Vallejo, novelas y cuentos completos, en Lima 1967, Francisco Moncloa Editores, edición supervisada por Georgette Vallejo, viuda del escritor. Desde entonces ha aparecido en diversas ediciones en forma individual, acompañando a otras. La importancia de El tungsteno en la producción narrativa de Vallejo es enorme y ha sido reconocida por la crítica desde su aparición. Tuvo influencias fundamentales en el desarrollo de la narrativa indigenista en el Perú. ¿De qué trata la novela El tungsteno? Se trata de una novela con profunda intención social y con una clara definición ideológica y un alto signo de protesta social y humana. La novela El tungsteno también refleja las nuevas y terribles condiciones de vida que se producen en cierta región de nuestra serranía, también como consecuencia de la instalación de un asiento minero denominado Quivilca, explotado por imperturbables y despiadados capitalistas extranjeros, que queriendo invadir a los indígenas llamados Zoras. Los hechos suceden en el poblado minero de Quivilca, en el departamento del Cusco, donde se encuentra la empresa minera norteamericana Mining Society. De convertirse en la tranquila vida de los pobladores a una vida alterada con la llegada de esta empresa, llega al pueblo el maltrato, las injusticias y los altercados sociales. En una escena, los personajes principales Mr. Trick y Mr. Weiss violan y asesinan a Graciela, más conocida como La Rosada. El pueblo en su conjunto saben quiénes son los autores de estos crímenes, pero esta voz de protesta es silenciada. Ante varias injusticias, surge un líder sindical llamado Servando Huanca. Este personaje pretende ser aquel indio que encabece o lidere una revolución
contra el opresor norteamericano. Recordaremos a Graciela, la Rosada, una hermosa y joven serrana de 18 años, de ojos grandes y negros y empuradas mejillas candorosas, que luego de ser apostada en un juego de azar por su patrón, José Marino, es embriagada y violada brutalmente por un grupo de hombres que se representan a la alta sociedad industrial. Uno por uno y respetando orden según jerarquía social y económica, fueron conociendo el cuerpo de Graciela, agrediendo sexualmente hasta provocarle la muerte. Cuando encendieron la luz del bazar, vióse botellas y vasos rotos sobre el mostrador, champaña derramada por el suelo, piezas de tejido desechos al azar, y las caras macilentas y sudorosas. Una que otra mancha de sangre negreaba en los puños y las camisas. La Rosada yacía en el suelo, inmóvil, desgreñada, con las polleras en desorden y aún medio remangadas. La llamaron agitándose fuertemente y no dio señales al despertar. Hoy vamos a ver sobre un caso de injusticia similar que vivió César Vallejo cuando trabajaba en la mina. Esto ocurrió en la mina Shogun, Hierro, Perú, ubicado en el distrito de Marcona, Ica, en el mes de febrero del presente año, donde 24 mineros fallecieron de COVID-19 por incumplimiento de protocolos de bioseguridad y explotación laboral. En plena pandemia, esta empresa les hacía vivir en iglús donde permanecían entre 10 a 20 trabajadores, quedándose allí por un tiempo indefinido, espacios donde no contaban ventanas. Además, la minería acondicionó oficinas para utilizarlas como dormitorio. En cuanto a si algún trabajador requería bajar a la ciudad, le otorgaban un permiso sin goce de haberes. Y si querían salir del campamento minero, les obligaban a firmar una declaración jurada que aseguraba que no presentaba síntomas de COVID-19 durante su estadía en el asiento minero. Por otro lado, les hacían trabajar más de 11 horas diarias, ya que su jornada normalmente eran 8 horas diarias. Más aún, pese a que los obreros trabajaban de lunes a viernes, la empresa les obligaba a permanecer en el campamento minero fuera de su horario de trabajo y por tiempo indefinido. Como ven, hasta ahora se vive la explotación laboral minera, cobrando muchas vidas inocentes. Vallejo nos muestra la complicidad entre las personas involucradas en la violencia sexual contra Graciela la Rosada y las autoridades encargadas de la investigación del agravio. Actualmente, a pesar de que existen leyes contra la violencia a la mujer y la política nacional de igualdad de género, existen muchos casos de mujeres maltratadas y violentadas sexualmente. Esto nos debe llevar a la reflexión sobre el empoderamiento de la mujer en la sociedad. ¿Por qué los indios eran maltratados en esa época y en la actualidad? César Vallejo pudo darse cuenta mientras trabajaba en las minas de Quirubilca que nuestros compatriotas eran maltratados por ser considerados como personas sin derecho dentro de una sociedad clasista. Los imperialistas abusaban constantemente de los indios, ya que ellos contaban con el apoyo de las grandes transnacionales mineras y la oligarquía local. Ellos abusaban quitándoles sus terrenos a los indígenas y luego los hacían trabajar en sus minas como esclavos para luego obtener pagos miserables. En la actualidad, estos abusos aún perduran, pero con menor intensidad, ya que existen organismos en defensa de los derechos de la población vulnerable. ¿Qué importancia tuvo la novela El Tusteno y en qué se diferencia la novela con la actualidad? Desde su publicación fue identificada por la crítica,
y además obtuvo dominio en general en el progreso en la era indígena del Perú. La diferencia es abismal, ya que la novela El Tungsteno relata las explotaciones indígenas, los abusos, la ambición y la apropiación ilícita de tierras indígenas, que son denominadas los Horas, con engaños por parte de la sociedad Marinos Hermanos. Hoy en la actualidad, las labores mineras sostienen e invierten en el bienestar del colaborador y ergonomía de la empresa. En la actualidad no se cometen actos de abusos, explotación y apropiación ilícita, ya que tenemos una organización que vela por el bienestar, la calidad del colaborador y siempre revisa la ergonomía de las empresas mineras. Por eso podemos decir que la diferencia es abismal con el pasado y la actualidad. El Tungsteno es una obra que reflejó a nivel mundial por el hecho de la colonización absurda por parte de un grupo proletario que no respetaba ni a la ley. Dicha ley estaba corrompida, dejando reflejo internacional el estado en que se encontraba en aquel entonces el Perú respecto a la economía. No se podía invertir, venían extranjeros, hacían de la suya con los campesinos e indios de esa época, explotándolos y maltratándolos. Cuando la empresa norteamericana Mining Associates logró adecuarse de las minas de tungsteno de Quivilca en el departamento del Cusco, fue así, de inmediato llegó al Perú la orden gerencial de Nueva York, disponiendo el comienzo de la extracción del mineral. Se instalaron una avalancha de indios procedentes del Colca, junto a los peones y mineros Mr. Tai y Mr. Witt, gerente y subgerente de la Mining Associates, el cajero de la empresa Javier Machuca, el ingeniero peruano Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, que había tomado las riendas del bazar, y la contrata de peones para la explotación minera. Esto se vivió en aquella época con la explotación minera en Quivilca, Cusco, Perú.